Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión TV. Hoy vamos a tocar un tema caliente que deja en vilo a la sociedad. Inseguridad, violencia, delitos, robos, homicidios. Todo termina en la justicia penal y el pedido de la sociedad es que todo el mundo vaya a prisión. Para hablar sobre estos temas, las políticas de seguridad, la pena punitiva y demás cuestiones, invitamos al abogado Pedro Contreras. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Él es abogado, especialista en investigación científica del delito, maestrando en criminología, asesor técnico en investigaciones criminales y docente en distintas facultades de Buenos Aires. Bueno, Pedro, ¿por dónde empezar? Es complejo el tema y la sociedad pide soluciones a gritos. El derecho penal como una resolución de conflictos. ¿Cómo podemos abordar esto? La gente pide pena de prisión para todos los tipos de delitos. ¿Cómo se analiza esto desde el punto de vista jurídico? Bueno, yo pienso, me parece a mí que, y hay estadísticas al respecto, que hay delitos que no necesariamente tienen que ir por la vía penal, que se pueden resolver a través de mediaciones, a través de distintos elementos que tiene la justicia, que no necesariamente tiene que ser el derecho penal. En algunas provincias del país, como por ejemplo Chubut, se está empezando a elaborar distintas mediaciones penales. Entonces, a través de una mediación se pueden resolver conflictos sin que se judicialice. Entonces, al no judicializar, no tapamos los tribunales de causas como por ejemplo daños, lesiones leves, injurias, calumnias. Podemos resolver de otra forma sin que nos tapen los tribunales de penales de causas que no tienen sentido y que se pueden resolver de otra manera. El ejemplo es el daño. Yo tengo un delito de daño en donde a mí me rompen algo en mi propiedad. Yo no quiero que siempre vaya preso la persona. Yo quiero que me pague lo que me rompió. Entonces me parece que podríamos eliminar algunos delitos del Código Penal o sacarlos, reemplazar la forma de resolución del conflicto. Si bien no se puede eliminar, o sí, elaborar una forma de resolución distinta a la prisión. Y también hay que tener en cuenta que hay otras formas que el mismo Código Penal prevé, incluso hasta tareas comunitarias. Hay un montón de cosas que podemos realizar o podemos aplicar como factor punitivo del Estado y no necesariamente que tienen que ir a prisión. Eso está demostrado en las probations y demás. Bien, otro tema vinculado con la prisión y el derecho penal que hoy en día está muy en boga y que la sociedad pide soluciones a gritos también, es el tema de accidentes de tránsito. Y la pena de prisión para quienes, tuvieron un siniestro y, la víctima fue fatal y en general todos estos casos no terminan con prisión efectiva. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora ese tema? El artículo de... Te lo planteo porque hay distintas posturas. Hay quienes sostienen que podría ser el accidente de tránsito un tema del derecho administrativo. Y hay otros que no coinciden con esa postura. Esto se empezó a solucionar a partir de enero de este año, que se modificó el artículo del Código Penal en donde hablaba de delitos culposos, delitos que tenían que ver con la imprudencia, negligencia o impericia, en donde se subió la pena para distintos delitos. Entonces, a partir de los 4 años de pena que prevé el artículo del Código Penal, ya estamos en condiciones de poder encarcelar a una persona. Lo que sí, también hay que tener en cuenta que hay distintos accidentes de tránsito. No podemos meter todo en la misma bolsa. No es lo mismo una persona que corría una picada en una avenida a 120 kilómetros por hora que una persona que tiene un accidente de tránsito por no llegar a tiempo a frenar en una bocacalle a las 3 de la tarde y a 60 kilómetros por hora. Entonces me parece que la presión social hace que todo termine en el derecho penal y después se procesa y después terminamos con prisiones preventivas. Las cárceles están en un 60% ocupadas por personas procesadas sin condena por este tipo de cosas. Bien. Bueno, ya que mencionaste el tema de cárceles, ¿cómo es el estado de las cárceles en este momento? Bueno, la cuestión surge a partir de
de las prisiones preventivas, el mal estado de las cárceles, las condiciones de hacinamiento en las que viven los detenidos. ¿Y cómo es esta situación? ¿Cómo la ves? El panorama es bastante desolador y a futuro también. O sea, las cárceles... Esto te lo pregunto enfocado más que nada al tema de que, bueno, después las personas que salen de cumplir una condena, generalmente, o que piden libertad condicional o algún tipo de beneficio, bueno, después terminan delinquiendo, cometiendo algún otro delito. La sociedad reclama que la gente, los condenados permanezcan de por vida en las cárceles, y esto tiene que ver con el funcionamiento de la penitenciaría en relación a la reinserción laboral. Reinserción social, de esa persona una vez cumplida su condena. ¿Cómo sale de allí? ¿Cómo es todo ese proceso? En realidad, a ver, desde la Constitución Nacional, donde dice que las cárceles serán sanas y limpias para la reinserción de los detenidos y no para castigo, desde eso que no se cumple en adelante, tenemos las cárceles sobrepobladas, cárceles donde tenemos una celda de 2x2 y hay 8 o 9 reclusos detenidos. No hay lugar, no hay cárceles. El tema, y además el estado es muy malo, es paupérrimo. El problema sucede a nivel presupuestario, en donde si un gobierno decide invertir cierto presupuesto en realizar o mejorar las cárceles y demás, recibe una crítica bastante feroz de parte de la sociedad. ¿Para qué invertir en cárceles? Y las frases son que se mueran, que se pudran ahí adentro. Lo cierto es que no se van a morir, no se van a pudrir ahí adentro, van a salir. Y lo que tenemos que lograr es que dentro de ese plazo que están encerrados, traten de salir lo mejor posible. No se da por una cuestión presupuestaria, por una cuestión de voluntad, no política tenemos, en general, voluntad política. Es voluntad política, y una cuestión también de política criminal. Eso tiene que ver también con la política criminal. No solo el delito abarca la política criminal, no solo la prevención del delito, las consecuencias del delito, sino también que la parte o el sector penitenciario también forma parte de una política criminal a futuro que deberíamos tener en cuenta. Los que ingresan a una institución penitenciaria seguramente salen peor. Son muy pocos los casos en donde se puede rehabilitar a una persona, al menos por un tiempo, porque esa persona tampoco va, con ese estigma de haber estado detenido, tampoco va a conseguir trabajo, tampoco va a poder estudiar, porque seguramente si estuvo 10 años detenido no tiene una familia que lo contenga, no tiene ni un ascendiente ni descendiente, ni nadie que pueda brindarle un hogar o ciertas facilidades para poder trabajar. Entonces la reinserción social se vuelve una utopía, ¿no? Claro, esto se vuelve una paradoja, ¿no? Una cierta contradicción, porque por un lado la sociedad pide que quienes cometen delito se pudran en las cárceles, y por otro lado pide más seguridad, pero más seguridad implica mayor educación, unas mejores condiciones de vida de los detenidos en sus lugares de trabajo, para reformular esa actitud o esa forma de vida de delinquir, y que puedan reinsertarse después en la sociedad con mejores o con otras herramientas, nuevas herramientas, para poder hacer otra cosa y no caer de vuelta en el delito. Sí, lo cierto también es que el sector penitenciario es algo que no se ve, se está como invisible ante los ojos de la sociedad. Todo lo que pasa dentro de un establecimiento penitenciario, muertes, suicidios, lavado de activos, lavado de plata. Hay mucha frigoríficos, por ejemplo, que lavan plata a través de los sistemas penitenciarios, en donde llevan alimentos que en realidad el alimento nunca llega a los detenidos. Entonces hay un montón de delitos que se cometen, además de los que se cometen dentro de las cárceles, como torturas y demás,
que tampoco la sociedad los ve. Y en caso de que sea visible, tampoco importa. Tampoco importa, es cierto. La importa. Sensibilidad social no llega a esos espacios. No, y además hay algo que es fundamental en las cárceles, y es el tema de las prisiones preventivas. Nosotros habíamos hecho con un grupo de investigación en el año 2010, habíamos recolectado causas en juzgados federales, en todo lo que es Ciudad de Buenos Aires, donde analizamos si estaba bien o no denegada la prisión preventiva, y en un 80% de los casos estaba mal denegada, es decir, podía esa persona dejar en garantía ciertas cosas para poder esperar el juicio en libertad. Claro. Hoy las cárceles, después del dictado de la prisión preventiva, se transforma en un depósito de personas hasta que se cumplan los 2 años, que pueden salir esperando el juicio, así después salgan absueltos o condenados, pero es una especie se adelanta la condena, aunque después en el juicio resulte inocente. Sí, acá también es muy cuestionada la prisión preventiva. Bueno, inseguridad, ¿es una sensación? Yo creo que el que dijo esto fue Zaffaroni y se lo tildó de garantista y que no era. Yo creo que fue mal, fue tomado fuera de contexto. Sí. No creo que sea una sensación. La inseguridad existe. Lo que hay que trazar es una línea entre lo que realmente existe y lo que la gente piensa. ¿Sí? La sensación de inseguridad va a ser siempre mayor a lo que realmente es inseguro. Es decir, nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana y nos acostamos 11 de la noche. Si durante la madrugada se comete un homicidio, supongamos en Rosario, un homicidio violento, eso lo vamos a tener en bloques cada media hora en distintos noticieros. Entonces nosotros nos acostamos con la sensación de que en ese barrio de Rosario es peligroso y ya no se puede andar, cuando en realidad sucedió una vez, y quizás una vez en 1 año, 2 años, lo cual no deja de ser grave. Pero esa maquinaria periodística que nos inunda y que nos lleva siempre a pensar de que todo pasa por la inseguridad y que siempre es mayor la inseguridad a la que realmente es. En relación a eso, hay estadísticas claras. Hay mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito que por cualquier otra causa. Entonces, la sensación de inseguridad por ahí pasa por esta espectacularización de la noticia policial y estar todo el tiempo bombardeando. Es que la noticia policial hoy es la que más, si se puede decir, la que más vende, la que más rating da. Nosotros cambiamos de canal y nos vamos a quedar en el canal donde estén pasando una noticia policial. Si es un móvil en vivo, si están quemando la casa del detenido, si el detenido lo podemos ver, si se puede ver la cara, si los vecinos lo quieren linchar. Y si en otro canal están pasando algo de espectáculos, quizás tenga menos rating que eso. Siempre los programas policiales tienen un poco más de rating y de audiencia que otros, pero por esa espectacularidad que decías vos. Bueno, en cuestión de políticas de seguridad, tuvimos la visita ayer en Rosario de la ministra Bullrich, asegurando que bajó el delito, que ya Rosario no es más una ciudad de narcotráfico y de homicidios, pero sin embargo este último mes hemos tenido un muerto por día. Las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de la provincia de Santa Fe, por el ministro Puyaro, apuntan a tener más policías en las calles, a tener más presencia de las fuerzas de seguridad federales, y con eso, aparentemente la sensación esa de inseguridad de la que hablábamos ha bajado, pero no así los delitos. ¿Cómo se puede implementar una política de seguridad a largo plazo y también vinculadas a las políticas de gobierno, obviamente que están directamente ligadas? Yo creo que el problema pasa por solucionar y parchar en lo inmediato. Es decir, poner más policías en la calle no va a garantizar jamás más seguridad.
Podemos tener un policía por esquina y nos vamos a sentir más seguros, pero no va a disminuir el delito por tener un policía por esquina. Parece que la política criminal, la falla en el país de la política criminal pasa por los distintos gobiernos. Es decir, nosotros tenemos elecciones cada 2 años, ahora viene una, después cada 2 años más tenemos una presidencial. Entonces las soluciones siempre son poner más policías, tratar de parchar e ir a lo inmediato. ¿Dónde pasó el hecho? Llenamos de policías, de patrulleros. Eso deja de ser un caso caliente, como decimos nosotros, y se traslada a otro lado, cuando baja un poco ese reclamo social. El problema es que cualquier política de seguridad que implemente un gobierno va a ser desechada y va a volver a empezar de cero por el próximo gobierno. Entonces, en España, con el tema de los femicidios, en la década del fines del 80, principios del 90, estaban mucho peor que nosotros. Y con campañas a largo plazo se bajó casi, no digo a cero, pero muy pocos femicidios, con una campaña y un plan de política criminal a largo plazo apuntado a eso. Cosa que no puede pasar acá, no pasa en economía, no pasa en seguridad, claro. no. Donde empieza otro gobierno se empieza de cero. Claro, no hay una continuidad. Y así no hay continuidad y eso es muy difícil. Bueno, creo que hemos hecho un raconto de todos los temas así más calientes que están hoy en día en boca de todos. Estás visitando Rosario porque vas a dictar una diplomatura en criminología. Sí, exacto. Bueno. Estamos con el instituto, se llama ITEMED, es un instituto que dicta distintos cursos, una tecnicatura, próxima licenciatura en pericias y evisceración forense. Yo soy titular de la Cátedra de Derecho Penal y Criminología en la ciudad de Buenos Aires, y junto con el instituto y la Universidad Abierta Interamericana, la UAI, se decidió hacer en Rosario una diplomatura en criminología que empieza hoy. La idea es una clase de 6 horas más horas online de acá a fin de año, para evaluar y dejar un poco en la sociedad un poco la noción de lo que es la criminología, que es para mí muy importante, y no existe la carrera de criminólogo en Argentina. Entonces, si no existe la carrera, hay que agarrarse de especializaciones, diplomatura y todo lo que podamos. Así que bueno, es recomendable para poder empezar. Bueno, Pedro, muchas gracias por visitarnos hoy. Y bueno, cerramos esta entrevista diciendo que, bueno, lo más importante que nos queda de este relato, las penas, la mayor cantidad de penas no reducen la inseguridad. Mandar más gente a la cárcel tampoco reduce la inseguridad. Es un tema que deberíamos replantearnos como sociedad y poner otra mirada sobre las personas que cometen delito para poder promover acciones que puedan modificar sus conductas y puedan reinsertarse en la sociedad. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Conclusión TV.